¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. El día de hoy continuamos con nuestro seminario sobre la defensa en los procedimientos de responsabilidades administrativas. Y bueno, el día de hoy tendremos una charla con el magistrado de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de aquí de Guanajuato, el doctor Arturo Lara, y con algunos de sus colaboradores, el maestro Eduardo Enríquez. Ellos nos platicarán acerca del análisis de algunas sentencias que con la experiencia han tenido en el tribunal. Muy buenos días, Iván. No sé si quieras dar algunas palabras. Sí, buen día a todas, a todos los presentes que nos siguen desde toda la República. Gracias al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez, que es digamos, el impulsor del Grupo Derecho Disciplinario de México, que nos dio oportunidad de difundir este seminario. Y desde luego, pues al doctor Arturo Lara y al maestro Luis Eduardo Enríquez, que nos acompañan hoy del Tribunal de Justicia Administrativa, de la sala especializada, que nos van a hacer el favor de exponer el tema que hoy nos conjunta. Gracias a ti, Alejandro, por el impulso a este seminario, darle el espacio a la defensa pública en esta materia y desde luego pues a la Universidad de Guanajuato que nos permite llegar a todo el país gracias a esta plataforma en la que estamos hoy conectados. Bienvenidos y que sea una sesión de mucho provecho para todas y para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Iván. Bueno, para comenzar, le haré una pequeña síntesis de vida de nuestros invitados, ¿no? El doctor Arturo Lara es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Y es doctor en Derecho, también con mención honorífica del Programa Interinstitucional del Derecho de la Región Centro-Occidente de la NUYES. Ha sido presidente, ha sido presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato de 2015 a 2016 y actualmente es magistrado propietario de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. El licenciado Eduardo Enríquez Vázquez, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestría en Justicia Administrativa por el Instituto de la Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y actualmente está estudiando la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Iberoamericana León. Dentro de su experiencia laboral, ha sido asistente jurídico en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, ha trabajado en el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa en el área de responsabilidades e investigaciones y actualmente es secretario proyectista de la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. Bienvenidos, Arturo, bienvenidos, Eduardo. Quedan en uso de los micrófonos. Antes que nada, muchas gracias, Alejandro, Iván, qué gusto poder compartir estos momentos con ustedes y con todas las personas que se han conectado el día de hoy, que lo que alcanzamos a observar es que hay personas de todo el país y que están en gran cantidad conectados. Es un placer poder compartir experiencias, que será eso, experiencia de lo que hemos estado analizando en estos primeros 5 años de la sala especializada. Y pues bueno, la dinámica de la plática será la siguiente. Nosotros haremos una exposición, un poquito de contexto, de qué es lo que hacemos en la sala. También obtendremos o haremos partícipe alguna información que hemos estado obteniendo de los diagnósticos que se han estado elaborando. La sala y el tribunal no son unas ínsulas que vivan o existan de manera apartada, sino que formamos parte de un sistema estatal anticorrupción, y eso nos obliga a estar proporcionando información que nos es requerida por el mismo comité. Y bueno, hemos tratado o intentado hacer un análisis de las primeras prácticamente 1000 sentencias que se emitieron en materia de responsabilidades administrativas y tratar de obtener de esas primeras, son casi 1000 sentencias, son 900 y algo, información que resulte de valor. ¿De valor para qué? Bueno, pues de valor para los litigantes que podrán obtener, por ejemplo, la información de por qué finalmente
o cuáles son las defensas que resultan efectivas en contra de sanciones por faltas administrativas no graves o por faltas graves, porque finalmente se termina por no sancionar, pero también para los órganos internos de control, porque podrán o pueden detectar cuáles son las falencias más comunes y, bueno, pues tratar de estar corrigiendo esas situaciones. También en la parte final de la plática o de la charla mostraremos situaciones que a nosotros nos siguen conflictuando y que hemos estado resolviendo de cierta manera, pero que son situaciones, no quisiera llamarles así, pero hay quien lo llega a llamar de frontera, y es que estamos resolviendo hasta cierto punto de una manera, pero que en próximos tiempos estos criterios podrían variar o podrían empezarse a reflexionar de distinta manera dependiendo de los planteamientos que hagan los abogados. A la par, pues estaremos presentando casos o situaciones reales derivadas de sentencias que se han resuelto, y aquí el maestro Eduardo nos irá presentando las sentencias con la referencia específica del expediente o de la sentencia a la cual ustedes pueden acudir en nuestra plataforma. Tenemos un micrositio, por cierto, también sobre la materia de responsabilidades administrativas en el tribunal, en donde estamos subiendo todas las sentencias que van causando ejecutoria para que puedan ser insumos de valor. Bueno, ¿con qué empezamos? Bueno, pues estamos ante un sistema de responsabilidades nuevo, aunque ya podrán decir, pues, ¿qué tan nuevo? Si hayamos 6 años en algunos casos, 5 años en otros, pero creo yo que sigue siendo nuevo, no tenemos tantas jurisprudencias ni tantas definiciones, pero es un sistema que por lo menos a las entidades federativas se les obligó a legislar a partir del año 2017, algunas legislaron a partir de 2017, otras a partir de 2018, en todo el sistema, todo el esquema o nuevo sistema nacional anticorrupción, se obligaba a las entidades federativas a legislar, a generar su propia ley de responsabilidades administrativas. ¿Qué tan necesario es? Pues muy relativo, porque las entidades federativas, según la interpretación que ha hecho nuestra Corte, pues están limitadas para crear nuevas figuras reprochables o sancionables. Así ha sucedido con la legislación de Nuevo León, con la legislación del Estado de Aguascalientes, en donde se ha limitado la facultad o potestad de los legisladores para crear nuevas figuras jurídicas que puedan ser reprochables en materia de responsabilidades administrativas. La normativa de los estados, pues casi prácticamente se podría estar ajustando a cuestiones orgánicas, pero esto sí nos trae un primer problema. ¿Cuál es el primer problema que nos genera? Creo que el primer problema que nos genera es que la normativa de los estados en los estados donde se ha creado ley de responsabilidades administrativas, va desfasada con la ley general, es decir, primero se reforma la ley general y luego la ley de los estados, y una primera pregunta que nos puede llegar a surgir es si una sanción es reprochable en materia o a nivel de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede ser sancionada por entidades estatales, a pesar de que en la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatales no se haya incluido esta figura. Bueno, pues iremos viendo. Las responsabilidades administrativas son en el ámbito jurídico una herramienta más que intenta combatir la corrupción. No es la única, tiene sus bondades y tiene sus debilidades. Entre las bondades, por lo menos alcanzamos a observar que una misma conducta, por ejemplo, es tramitada por la vía penal y también lo es tramitada por la vía administrativa. Normalmente en la vía administrativa se resuelve mucho más rápido, es mucho más ágil. Sin embargo, la percepción de la sanción que se impone, pues no necesariamente genera una satisfacción social. ¿Por qué? Bueno, pues porque son sanciones que pueden ir desde la amonestación, destitución, inhabilitación. Y a veces son sanciones que parecen imperceptibles, salvo que estas sanciones se tradujeran en una sanción de tipo económico, ya sea una sanción económica o una condena a la indemnización. Sin embargo, lo que hemos observado es que en muy pocas ocasiones se intenta o se ofrecen pruebas para imponer una sanción económica, es decir, acreditando el beneficio obtenido por el servidor público, y tampoco se hace un esfuerzo probatorio por acreditar el perjuicio o el daño al patrimonio o al erario estatal o municipal. Sí, gracias. Bueno, una primera pregunta que se puede hacer es, ¿a quién se sanciona? Bueno, pues
ya ustedes lo saben, se sanciona a exservidores públicos por conductas que hayan cometido, graves o no graves. Perdón, me están comentando que no se escucha. ¿Sí me escuchan? ¿O es un problema del receptor? Debe ser del receptor acá, sí te escuchamos. Sí, te ¿Sí? escuchamos bien y se está grabando bien. De acuerdo, de acuerdo. Perdón, es que aquí tuve un mensajito y me generó duda. Sí, en el chat están comentando que sí se escucha Sí, en de general. acuerdo, Sí. de acuerdo. Bueno, entonces se sanciona a servidores públicos en activo, a servidores públicos y a particulares. ¿En qué es distinta este nuevo esquema de responsabilidades administrativas al esquema de responsabilidades administrativas previas a la reforma constitucional de 2015? Pensamos que por lo menos se han modificado 3 situaciones. Y le llamamos también cambios de paradigma de materia de responsabilidades administrativas. La primera es quién es el ofendido de la corrupción. Entre 1982 y 2015 se estimaba que el ofendido de la corrupción era la administración pública o el Estado, y por eso el Estado tenía este monopolio de las responsabilidades administrativas. Era el Estado quien investigaba, sustanciaba y resolvía. Los particulares pues tenían la atribución de presentar una denuncia, pero hasta ahí terminaba su participación. Sin embargo, ahora, al ser la sociedad la ofendida de la corrupción, cualquier ciudadano tiene la potestad o la posibilidad de presentar una denuncia por responsabilidad administrativa, y si eres un denunciante identificable, pues tienes una participación en todos los procesos y las etapas del procedimiento de responsabilidad administrativa. Puedes impugnar, puedes presentar recursos, puedes presentar amparos. Bien, ese es un primer cambio de paradigma. El segundo es que no solo los servidores públicos cometen actos de corrupción, también lo cometen los particulares, y por lo tanto hay conductas específicas contenidas en la ley que les atribuyen una conducta reprochable y como consecuencia una posible sanción. Otro paradigma que se rompe es que ya no es la administración pública o el Estado quien tiene solo el monopolio de tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa de principio a fin, sino que hay y no es una sola autoridad, sino que hay una autoridad investigadora, una sustanciadora y una resolutora. Y en el caso de las faltas graves, será un órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o estatal, quien impondrá o será la autoridad resolutora e impondrá la sanción. ¿Qué se sanciona? Bueno, nuestra ley trae un catálogo de conductas que se clasifican como no graves, como graves y como faltas de particulares. Como faltas no graves normalmente son reproches que trae la ley para la mala administración, errores en la administración o actos que no le parecen al legislador y que deberían de ser sancionables. Aquí habrá que destacar, a mi juicio, pues algunas conductas que nos pueden servir como comodines y que en muchas ocasiones intentamos encasillar todo en faltas graves, pero que podría muy bien encuadrar en alguna de las conductas del artículo 49, fracción primera, o el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces, bueno, tenemos conductas no graves, tenemos conductas graves, que son normalmente ahora las consideradas como aquellas vinculadas con actos de corrupción. Y digo normalmente porque en fechas recientes tenemos iniciativas que no necesariamente o ya no solamente van a castigar actos de corrupción, sino actos que para la sociedad son bastante reprochables, como el acoso sexual o el acoso laboral. Son iniciativas que ya pasaron por la Cámara de Diputados y que, si son aprobadas en este periodo legislativo por la Cámara de Senadores, constituirán tipos administrativos específicos de faltas graves. Esto puede generar una solución, no sé si en sus entidades federativas o incluso en el estado de Guanajuato estén intentando sancionar por la vía administrativa estas conductas, y normalmente las están tratando de encasillar en el abuso de funciones, que no necesariamente encuadra de manera específica, ¿no? También por a veces actividades escolares, que a veces los profesores tienen algún tipo de vinculación con las alumnas o viceversa. Y bueno,
se está trabajando ese tipo administrativo, entonces seguramente dentro de no mucho tiempo empezaremos a tener faltas graves que no necesariamente estén vinculadas con hechos o actos de corrupción. Y también pues tenemos otra parte del catálogo de sanciones que están vinculadas a actos de particulares vinculados con faltas graves. Entonces, lo que les comentaba, ¿quiénes pueden ser sancionados? Pues los servidores públicos, los exservidores públicos, los particulares vinculados con faltas administrativas graves, que pueden ser personas físicas o personas morales. Bien, para esta plática y para la información que les proporcionaremos, ¿de qué echaremos mano? Bueno, pues vamos a echar mano de algo que les comentaba, no somos una ínsula y estamos generando información. El sistema estatal anticorrupción nos está requiriendo cada 3 meses información sobre nuestras resoluciones. Estas resoluciones fueron compiladas y todos los tribunales, hasta donde tengo entendido, tenemos la obligación de generar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de las sentencias que se hayan emitido en un periodo de 5 años. Al Tribunal de Guanajuato ya le tocó y bueno, pues hoy presentaremos un poco de esta información. En el periodo tuvimos, el periodo de información que les estamos presentando fue comprendido entre el 4 de agosto de 2017 y el 4 de agosto de 2020. Perdón, de 2022, cierto. Sí, para que sean los 5 años. Se recibieron en ese periodo 319 informes de presunta responsabilidad. El comportamiento inicial fue que muchos informes de presunta responsabilidad no podían darse trámite. ¿Por qué? Bueno, pues porque traían algún vicio procesal y no quisimos continuarlos así, sino que los regresamos para que se corrigiera. ¿Cómo qué tipo de vicio procesal? Bueno, pues a veces no estaban debidamente notificadas, por ejemplo, las partes que podían participar en el proceso de falta grave y pues se regresaba para que hicieran estas notificaciones. O a veces estaba mal notificado, pues también lo hacíamos. Ahí entonces pueden ustedes ver cuáles son las causas por las que normalmente se devolvía. No tenía caso para nosotros continuarlo, pues con un proceso que trajera un problema de origen. El primero podía ser la incompetencia. A veces quien nos remitía el informe de presunta responsabilidad no tenía su nombramiento debidamente expedido y pues le decíamos, tú no eres una autoridad competente, tú no puedes hacer esta imputación. A veces pues era una reclasificación, las menos. A veces es una incompetencia nuestra porque nos planteaban una falta no grave y querían que se tramitara o que la tramitáramos nosotros como órgano resolutor. Y a veces pues tampoco se agotaban las etapas previas, a veces no existía la audiencia inicial, entonces pues lo regresábamos para que se llevara a cabo. Bien, al cierre del diagnóstico se reportaron 163 sentencias. Les quiero comentar, bueno, pues que eso fue en un principio. El año pasado prácticamente ya estamos, o los últimos 2 años hemos estado resolviendo de a 100 asuntos por falta grave, más o menos, por año. Y algo que nos resultó muy interesante, pues fue el porcentaje de condenas. Por ejemplo, solamente el 32.51% de los casos terminó en una condena. El 67.49% culminaron con una sentencia sin responsabilidad. ¿Y cuáles fueron las causas por las que no se condenó? Bueno, la principal pues, fue una insuficiencia probatoria. Después fue la indebida tipicidad. Después un sobreseimiento, una inexistencia por inexistencia de la falta, no se acreditaron los elementos del tipo y se presentó un supuesto de autoincriminación. Algunas pues podrían estar, o podríamos hacer incluso la lista más corta. Por ejemplo, no se acreditaron los elementos del tipo, pues podría encuadrar con indebida tipicidad. Insuficiencia probatoria, por ejemplo, pues podría acreditarse, más bien juntarse con no se acreditaron los elementos del tipo. Pero vaya, esas son las situaciones por las cuales no se terminó condenando. Ahora, hablando únicamente del año 2022, los expedientes que se recibieron fueron 101, se reclasificó 1. La recepción de expedientes fue de 95, se devolvieron solo 4 y hubo un requerimiento. Se emitieron 87 de sentencias,
pero el comportamiento pues fue casi el mismo. En la existencia de faltas fueron 19 y no existencia de la falta fue 68. Les quiero comentar que este es un porcentaje que parece demasiado fuerte en contra de los órganos internos de control. Sin embargo, me parece que la eficiencia podría ser mucho más alta si se cuidaran ciertos detalles. En ocasiones pareciera que la causa está probada, pero está probada solamente en investigación. Esas pruebas que se obtienen en investigación deberían de ser trasladadas al proceso ante la autoridad resolutora. ¿A qué me refiero? Bueno, pues en ocasiones los órganos internos de control tienen declaraciones que hacen servidores públicos, incluso en ocasiones confesiones del presunto responsable. En ocasiones tienen dictámenes de auditoría. Sin embargo, ni las declaraciones que hacen servidores públicos ante el órgano interno de control en etapa de investigación son testimoniales. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se han agotado las formalidades de la prueba testimonial, como que puedan existir repreguntas del afectado o que pueda ser tachado el testigo. Y a veces las declaraciones del presunto responsable pues se hacen sin tener conocimiento de que su declaración puede tener una consecuencia futura, que tiene derecho a permanecer callado, que tiene derecho a tener un abogado. Entonces esa no es propiamente una confesión. A veces lo que tenemos es un informe de la auditoría, un informe de resultados, en donde se determina pues que hay una conducta que puede ser materia de responsabilidades administrativas. Y ese informe de presunta responsabilidad lo asumimos o lo tomamos como si fuera una prueba pericial, y no lo es. Para que fuera una prueba pericial, pues no, la ley nos invita a que se haga de manera colegiada. Entonces, pues solamente tendríamos una opinión que no fue realizada bajo el esquema que nos sugiere la ley, en donde cada una de las partes podría hacerle preguntas al perito. Entonces, a veces tenemos toda esa información, pero no son pruebas que han sido perfeccionadas conforme a la ley de responsabilidades administrativas y carecen del valor suficiente para finalmente emitir una sanción. Ahora aquí tenemos dentro de la diapositiva que estamos observando la falta de particulares. Es curioso porque cuando comenzamos esta labor pensábamos que la falta para los particulares iba a ser la más compleja de acreditar y resulta que es donde más efectividad hay. El 75% de los particulares a los que se les inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa ha resultado sancionado. Hay una conducta que no sé si se presenta muy a menudo con ustedes en el país o que se den cuenta, pero aquí es muy común que se nos estén presentando documentos falsificados. ¿Qué tipo de documentos? Pues, por ejemplo, que están al corriente en sus pagos ante el SAT, que están al corriente en sus pagos ante el Seguro Social. Se presentan esos documentos falsos y pretenden obtener ser beneficiados de una contratación pública, y cuando se hace el examen o se contrastan esos documentos con la autoridad emisora, resulta que son falsos y bueno, la documental ahí está muy clara a través de un informe. Bueno, ¿qué tipo de sanciones se imponen a los particulares? Normalmente una sanción económica y excepcionalmente una inhabilitación, o quizás ambas. Bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa conoce en materia de responsabilidades de dos situaciones. De manera inicial también conocemos de recursos, pero somos autoridad resolutora en materia de responsabilidades administrativas por falta grave, pero también conocemos del juicio de nulidad por faltas no graves. En teoría debería de haber más faltas no graves que graves. Y digo en teoría porque así fue en un principio y ahora tenemos casi el mismo número de asuntos por faltas no graves que por faltas graves. Cuando llegamos a las primeras 500 sentencias de juicios de nulidad por faltas no graves, hicimos un corte y dijimos, bueno, vamos a ver cómo estamos. Uno de los elementos por los que se cambió este esquema de responsabilidades administrativas es porque se consideraba que había una gran impunidad. Solo el 2.5% de los asuntos terminaban en una resolución donde se condenara a un servidor público.
el 97.5% de los asuntos terminaban en nulidad, y ni siquiera una nulidad que hubiera estudiado el fondo del asunto. Eran por cuestiones de formalidad. Bueno, pues hemos mejorado, pero no es una mejora que seguramente tenga satisfecho a nadie, porque ahora el 87.5% termina en una nulidad y el 12.5% termina en una confirmación de la sanción que se haya impuesto al particular por falta no grave. Bueno, pero ¿qué es lo interesante de este primer corte de las 500 sentencias? Pues que se obtiene cuáles son las causas por las que finalmente se anula. Y bueno, pues por mencionar alguna, por ejemplo, incompetencia. Bueno, pues incompetencia ¿de quién? Pues de quien impuso la sanción. Estamos hablando de falta no grave. En este caso, quien sanciona pues es la autoridad resolutoria del órgano interno de control. En ocasiones, los reglamentos interiores de los órganos internos de control no están bien elaborados y no está bien establecida quién será la autoridad que resuelva, o incluso en ocasiones quien otorga el nombramiento a la autoridad resolutora no tiene facultades para hacerlo y la resolutora termina siendo también incompetencia. Indebida valoración de pruebas, ausencia de pruebas, prescripción de la falta, pero bueno, la más común es que no se acreditó la falta, fundamentación y motivación de la tipicidad. Bueno, todas las causas que ven ustedes por aquí de nulidad las tenemos explicadas en el diagnóstico, un diagnóstico que se ha hecho público y que en un momento más les compartiré el micrositio en el cual pueden consultar a qué se refiere cada una de estas clasificaciones. Bueno, a los 5 años se habían resuelto 611 procesos recibidos por faltas no graves y el comportamiento ha sido más o menos el mismo. 477 declaraciones de nulidad, 54 reconocimientos de validez, 6 nulidades para efectos y 2 sobreseimientos. ¿Me escuchan? Hace un poquito de eco, probablemente tengan los dos micrófonos abiertos. ¿Ya lo tiene apagado? Está raro que siga interfiriendo. Creo que ya, ¿no? No. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya una vez que el magistrado les comentó pues más o menos cómo es la situación real de la implementación de este nuevo sistema de responsabilidades administrativas, sobre todo pues en lo que nos toca hacer acá en la sala, pues ahora nos tocará ocuparnos del tema que aquí nos tiene reunidos, que bueno, el seminario pues es sobre la defensa del servidor público, ¿no? Y antes de pasar a analizar algunos asuntos bien concretos, primero me gustaría ponernos en contexto sobre cuestiones muy generales de la defensa del servidor público. Entiendo que ya tuvieron una intervención sobre derechos del servidor público, entonces pues no voy a ser muy extenso en esta cuestión, simplemente de hacer menciones pues de que bueno, el derecho a la defensa tiene fundamento convencional, tiene fundamento constitucional y tiene fundamento legal. El fundamento constitucional pues lo vamos a encontrar en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice, pues entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial y establecido con anterioridad por la ley. También nos dice que toda persona inculpada de un delito
que también ya se ha dicho por la Corte Interamericana que no solo es para procedimientos judiciales penales, sino para cualquier procedimiento administrativo seguido en forma de juicio también, nos dice que toda persona sujeta a procedimiento entonces tiene derecho a que se presuma su inocencia, a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, a una comunicación previa y detallada de la acusación que se le hace, a tener tiempo y medios adecuados para la presentación de su defensa, a ser asistido por un defensor de su elección o en caso de que no pueda, pues un defensor público, a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a recurrir el fallo, ¿no? Este derecho ya ha sido interpretado por la Corte Interamericana en diversos asuntos, entre ellos Mina Cuero versus Ecuador, Fermín Ramírez versus Guatemala, Moya Solís versus Perú, Baena Ricardo y otros contra Panamá, en donde más o menos pues va exponiendo los alcances de este derecho a la defensa y que un poquito más adelante ya en un caso concreto pues se lo doy a exponer un poco más a detalle, ¿no? El fundamento constitucional pues lo encontramos en el artículo 14 y 17 de nuestra Constitución. Creo que todos hemos ya tratado estos artículos. Nos dicen que pues nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que incluso pues ya este artículo ha sido interpretado por la Suprema Corte como nuestro tribunal pues que constitucional digamos que por excelencia, y nos ha dicho pues que estas formalidades esenciales del procedimiento forman parte de un núcleo duro del derecho al debido proceso que incluye pues la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la oportunidad de alegar y una resolución debidamente motivada que también debe incluir su impugnación, ¿no? Y fuera de ese núcleo duro de este derecho al debido proceso, tenemos otras garantías, entre ellas, pues contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio, ¿no? Muy similar a lo que se ha establecido convencionalmente. Y finalmente, pues también tenemos fundamentos legales que pues nos vamos a ir a nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí en el estado de Guanajuato, pues es prácticamente homóloga a nuestra norma, entonces son los mismos artículos y dicen lo mismo. No sé en sus estados pues cuál sea la situación, pero por lo menos en la Ley General pues tenemos el artículo 135 que nos dice que pues entre otras cosas toda persona pues tiene derecho a que se presuma su inocencia, que la autoridad tendrá la carga de la prueba de demostrar la falta administrativa y pues que no el presunto responsable pues no está obligado a declarar contra sí mismo ni a confesar su responsabilidad, ¿no? También el derecho a la defensa lo encontramos en el artículo 208, fracción segunda y fracción quinta, que nos dice, entre otras cosas, que pues cuando la autoridad sustanciadora admite el informe y ordene el emplazamiento del presunto responsable, pues deberá hacerle saber su derecho que tiene a no declarar contra sí mismo y a defenderse personalmente o a ser asistido por un defensor, ya sea particular o en caso de que no pueda afrontar ese gasto, pues que se le nombrará uno de oficio, ¿no? Además, en la fracción quinta, pues que en la audiencia inicial el presunto responsable podrá rendir su declaración por escrito verbalmente y tendrá derecho pues a ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa, ¿no? Esos es más o menos los fundamentos que tenemos en cuanto a la defensa del servidor público. Y ahora, ¿qué tipos de defensa hemos identificado aquí pues en los procedimientos que hemos tenido en la sala? Pues puede ser una defensa activa o una defensa pasiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, una defensa activa pues es aquella que tiende a plantear una duda razonable. ¿Qué significa esto? Pues que la defensa lo que busca hacer es demostrar una teoría del caso o si no son tan afines a usar los términos del derecho penal, porque esto es pues muy cuestionado, podríamos decir que pues buscamos demostrar un relato jurídico, una hipótesis diversa, ¿no? A la que tiene la autoridad investigadora. Es decir, pues de ahí viene el nombre de activo, ¿no? Porque vamos a tener una participación donde vamos a ofrecer pruebas y a desahogarlas.
La recomendación pues es que se opte por esta cuando obviamente pues la autoridad tenga un informe de presunta responsabilidad contundente y además pues que nosotros estemos seguros de que tenemos pruebas suficientes y eficaces para sustentar nuestra propia teoría, ¿no? Porque si no, pues podríamos caer en hacer alguna confesión y que luego no podamos realmente acreditar una hipótesis diversa y entonces estemos haciendo todo lo contrario, ¿no? Que sería pues acreditar la responsabilidad administrativa, ¿no? Ahora, duda razonable, pues es un concepto que la ley de responsabilidades administrativas pues no nos define realmente, pero bueno, este es un concepto que se identifica con el principio penal comúnmente conocido, indubio pro reo, que en español pues nos dice que en caso de duda pues debemos optar por resolver por la inocencia, ¿no? De la persona sujeta a procedimiento y que además pues también tiene relación con el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? A final de cuentas, pues esto tiene su origen en el derecho penal, porque, bueno, ahí en palabras del profesor Roldán Chopa, pues busca que se evite a toda costa los falsos positivos. ¿Qué son estos? Pues que un inocente se condene, ¿no? Eso es lo que se busca en el derecho penal y por las severas consecuencias que tiene y que bueno, el legislador aquí en nuestro país y la doctrina también una parte muy importante, pues ha optado por decir que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador pues vienen de una misma raíz, que es el jus puniendi estatal. ¿No se escucha? Ah, ok. Que es el jus puniendi estatal, ¿no? Que significa esto, pues que es el derecho a castigar del Estado, ¿no? Pero claro, hay quien se opone a esto, como el propio profesor Roland Chopa, ¿no? Que nos dice que el derecho administrativo sancionador pues no es realmente un jus puniendi, sino es más bien un jus imperium, ¿no? Porque no busca castigar, sino más bien busca más bien el orden, ¿no? Y la preservación del interés público. Pero bueno, aquí ya independientemente de por qué nos decantemos, pues el legislador ya lo planteó en nuestra norma y entonces pues debemos atender a esto, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la defensa pasiva, que esta defensa pasiva, pues por el contrario, no busca probar realmente una hipótesis diversa, sino que se escuda bajo el derecho a la presunción de inocencia, lo que estábamos viendo de que nuestro silencio pues no va a poder no va a poder presumir ningún tipo de culpabilidad o de responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos quedamos protegidos por el derecho a la presunción de inocencia. Aquí hay que desprendernos pues de la concepción del derecho administrativo ordinario o del derecho civil, donde pues si no respondemos a una proposición o a una pretensión de la parte actora, pues significa que estamos siendo confesos de eso y entonces nos pueden condenar. Hay que desprendernos de eso porque aquí pues estamos en derecho administrativo sancionador, específicamente en derecho disciplinario, y pues ahí tenemos unas reglas del juego distintas, ¿no? Tenemos la presunción de inocencia y la debemos pues en una defensa pasiva usar a nuestro favor. Que ojo, pues también esto no quiere decir que pues no debamos hacer nada y solo nos sentemos a esperar nuestra resolución. Aquí nuestra tarea pues va a ser la de exhibir las deficiencias que tenga el informe de presunta responsabilidad administrativa, ¿no? Deficiencias que pues pueden ir desde una indebida tipicidad, una insuficiencia probatoria, vicios en el procedimiento, entre los que están pues una violación al derecho a la defensa, una incompetencia, una mala calificación, una ley aplicable que no era, etcétera, ¿no? Y ahora, pues, ¿cuándo va a ser el momento de plantear estas deficiencias? Pues va a ser ya sea en la audiencia inicial o ya sea en los alegatos ya ante autoridad resolutora, ¿no? Aquí la cuestión es que, bueno, recomendamos que sea pues mayormente en alegatos porque en audiencia inicial
pues todavía a lo mejor pudiera tener una oportunidad la autoridad investigadora pues de corregir esas deficiencias, ¿no? Si nos vamos al artículo 208, fracción séptima, pues recordemos que dice que una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus pruebas, la autoridad sustanciadora declarará cerrada la audiencia inicial y ya no se podrán ofrecer más pruebas, ¿no? Pero aquí hace referencia a las partes, ¿no? De manera general, lo cual nos podría dar pues una interpretación de que todavía la autoridad investigadora pues estaría en oportunidad de ofrecer nuevas pruebas y después de que hagamos nuestra declaración en audiencia, ¿no? Entonces, pues aquí el criterio en nuestra sala pues ha sido el de que la autoridad investigadora pues tiene hasta el informe de presunta responsabilidad para ofrecer sus pruebas, pero hemos visto que en otros tribunales pues se le ha dado esta interpretación más amplia, dando oportunidad a que se pueda ofrecer pruebas en la audiencia por la autoridad, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir a analizar algunos de estos vicios que se dan en el procedimiento y que los podremos señalar en nuestra defensa. También ya expondremos un poquito de casos concretos, ¿no? de estos que hemos tenido. ¿Avanza? Así. Bien, obviamente hay muchos conflictos que tenemos sobre Parece que ahora sí ya nos escucha. estados. Aquí en Guanajuato sí lo seguimos teniendo problemas en donde hay responsabilidades administrativas iniciadas con la ley anterior y bueno, pues hay reglas procesales que deberían o deben de ser respetadas. También tenemos situaciones o criterios federales que nos empiezan a complejizar la operación de la ley de responsabilidades administrativas. Y la última, bueno, pues que no tenemos mucha doctrina en materia de responsabilidades administrativas. Tendemos a acudir a la materia penal, pero no en todos los casos resulta aplicable la materia penal a la materia de responsabilidades administrativas. Vamos a avanzar. Bien, el tema de la temporalidad o del conflicto de temporalidad en normas parece ser o pareciera haberse resuelto con la contradicción de tesis 103/2020. Es una tesis que emitió la Suprema Corte de Justicia, una resolución referente en particular al transitorio tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde decía que los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con la anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. El problema era determinar cuándo se inicia realmente el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y la Corte, bueno, esto en contraposición con el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que el procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades sustanciadoras en el ámbito de su competencia admitan el informe de presunta responsabilidad administrativa. Sin embargo, la contradicción de tesis 103/2020 en esencia resolvió que el procedimiento no inicia con la admisión del informe de presunta responsabilidad, sino que inicia con la investigación. Y dice esta contradicción en esencialmente 4 temas. Para efectos de definir la ley aplicable al procedimiento, no importa cuándo se ejecuta la conducta, sino cuándo se inicia la investigación. Eso dice el párrafo 33 de la contradicción de tesis. Entonces, pues tenemos asuntos que, como no han prescrito, fueron cometidos estando en vigor la ley anterior, pues se empiezan a investigar años después. Entonces, bueno, pues
Aquí se nos presenta el problema de que sustantivamente aplicaremos la ley anterior y adjetivamente la nueva ley de procedimiento, la nueva ley de responsabilidad administrativa. El procedimiento debe ser, dice la Corte, uniforme desde la investigación hasta la resolución, es decir, si la investigación la iniciamos con la ley anterior, habrá que resolverla con la ley anterior. Si la investigación se inicia con la nueva ley, pues procesalmente se aplicará la nueva ley, aunque la responsabilidad administrativa en lo sustantivo esté basada en la ley de responsabilidades anterior a la ley general, procesalmente se aplica la nueva ley. Señala que las leyes procesales no son retroactivas, de ahí que tramitar una conducta cometida al amparo de la ley abrogada con la nueva no violenta este principio. Esto dice el párrafo 35. En ambas leyes existen disposiciones atinentes a la investigación. Sin embargo, bajo el nuevo esquema, esta etapa es trascendental para el desarrollo del procedimiento, ya que se otorga personalidad al denunciante y beneficios para el presunto responsable. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro. Les comentaba, las leyes fueron entrando en vigor en distintas etapas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, el 1 de enero del 18, en Guanajuato, el 19 de julio del 17. Se comete una conducta al amparo de la ley abrogada. La ley que vamos a aplicar en lo procesal es la que esté vigente al momento de iniciar la investigación. Y bueno, no es viable iniciar la investigación de un procedimiento basado en una ley y luego sustanciarlo con otra. El problema es cuál es la actuación de la autoridad investigadora que nos indica que se ha iniciado la investigación. En muchas ocasiones no hay un acuerdo de inicio de investigación como tal y eso nos genera un problema. También hay otro problema y es el de la gravedad. Nuestra nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que el Tribunal de Justicia Administrativa es competente para resolver las faltas graves. Sin embargo, no todas las leyes de responsabilidades administrativas anteriores a la Ley General tienen una clasificación de gravedad. Normalmente la clasificación de gravedad de las leyes anteriores de responsabilidad administrativa era una cualificación de la conducta, es decir, puede ser cualquier conducta de responsabilidad administrativa, pero se consideraba grave cuando se hubiera causado una afectación al patrimonio del Estado o el servidor público hubiera obtenido un beneficio. Y bueno, pues ahí realmente resultaría muy cuestionable. Esta contradicción de tesis lo que está resolviendo es un conflicto que existió entre la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No todas las leyes traen esta clasificación de gravedad. La Corte dijo no hay un obstáculo para la clasificación de gravedad. Conforme la ley anterior nos dota una competencia para realizar el trámite conforme a la nueva ley. Sin embargo, no necesariamente, les digo, las conductas clasificadas como graves en la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas o Ley General son idénticas a la Ley de Responsabilidades Administrativas anterior. Entonces aquí tenemos un conflicto. Realmente los tribunales de justicia administrativa seremos competentes para resolver faltas graves con base en la ley anterior si no coincide su descripción con la nueva ley. Bueno, primera cuestión que dejo por aquí sembrada para que la debatamos en cuanto terminemos la exposición. Qué caray, perdón, tenemos un conflicto técnico. Va a parecer el juego de las sillas. Bueno, sobre este tema tuvimos ya un caso concreto en la sala. Tuvimos el PASEA 83 del 22. Este fue un procedimiento de una falta no grave por ejercicio indebido del cargo, con fundamento en el artículo 11, fracción 19, de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para el Estado de Guanajuato. Ahí, pues, la acusación decía que el servidor público había autorizado que una persona que estaba subordinada a extendiera sus vacaciones con goce de sueldo sin ninguna justificación. Ahí en el chat les puse un enlace
sobre para que puedan tener acceso a todas estas sentencias de las que vamos a estar comentando. Déjenme volver a ponérselos para que esté más abajo. Ahí está. Ya lo había compartido el maestro Alejandro. Muchas gracias. Ya ustedes pueden ingresar en este enlace y descargar estas sentencias, consultarlas o ir ahorita checándolas mientras vamos hablando de ellas. Pero, ¿qué sucede en este asunto? ¿Cuál es el punto relevante? Pues que la autoridad decidió sustanciar y resolver el procedimiento conforme a la norma abrogada bajo el argumento de que la investigación comenzó previa a la entrada en vigor de la norma vigente, tal como nos dice pues la contradicción de tesis que nos comentaba el magistrado. Entonces, pues hasta aquí aparentemente no tenemos ningún problema, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucede? Pues que al momento de estar estudiando el asunto, pues no se acreditó realmente ningún acto o diligencia de investigación que fuera previo al 19 de julio de 2017, que fue cuando entran en vigor tanto la ley general como la ley en el estado de Guanajuato. Entonces, pues porque la autoridad consideraba que debía sustanciarse conforme a la ley anterior, pues porque la denuncia había sido previa a esta fecha. Entonces la autoridad pues decía, bueno, es que ya con la denuncia pues inicia la investigación. Sin embargo, pues no es así. O sea, sabemos que la denuncia pues es una de las 3 formas en las que se puede iniciar una investigación de responsabilidad administrativa. Sin embargo, pues no, digamos que no necesariamente o no en automático se inicia la investigación. Tan es así que pues la autoridad puede incluso pues no aceptar la denuncia y decir pues no hay elementos para investigar o no es falta administrativa lo que me estás denunciando aquí y no iniciar ninguna investigación, ¿no? Entonces, pues otra cosa que también se consideró es que el procedimiento de responsabilidad, o sea, ya la presentación del IPRA con su acuerdo de admisión en la autoridad sustanciadora, se dio 4 años más tarde del inicio de la vigencia de la nueva ley. Entonces, a final de cuentas, pues la decisión de la Corte, pues más o menos va en el sentido de que pues no podemos obligar a las autoridades investigadoras a presentar una investigación que sustanciaron conforme a una norma que ya no está vigente y pues en un nuevo sistema, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues, no va a tener a lo mejor la calificación de la falta, no va a tener a lo mejor pues sí, los nuevos elementos que se añadieron ya en este nuevo sistema. Entonces pues lo que se buscaba era eso, ¿no? Que la autoridad no se viera obligada a presentar una investigación que sustanció, que llevó a cabo más bien conforme a una norma que ya no estaba vigente, pues porque a final de cuentas iba a terminar indudablemente pues en una sentencia desfavorable. Pero en este caso, pues se dieron 4 años entre que entra en vigor la ley y entre que se da el inicio del procedimiento, por lo cual pues era un tiempo sumamente razonable para que la autoridad investigadora pues si en todo caso hubiera sustanciado como dijo la investigación con la norma abrogada, que aunque no lo acreditó, pero si en todo caso fuera así, pues tuvo un tiempo suficiente para haber hecho las correcciones necesarias para presentar un IPRA con los nuevos elementos, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado porque aquí pues hay que considerar, ¿le puede así? Hay que considerar pues que la investigación previa a la nueva norma pues debe acreditarse con las diligencias o con las actuaciones que se hayan realizado y pues también hay que considerar pues cuánto tiempo transcurrió, ¿no? Entre que entró en vigor la nueva norma y entre que se presenta el IPRA, ¿no? Para a final de cuentas pues garantizar una seguridad jurídica al servidor público y si se tiene un tiempo suficiente pues presentar la investigación conforme a las nuevas disposiciones que pues ya son más garantistas, ¿no? Sí. Bien,
parece que estamos jugando pues aquí, pero en fin, un problema técnico. Nos vamos a ir un poco más rápido porque teníamos 1 hora para hacer una exposición y luego media hora para retroalimentación. Entonces, si les parece, pues voy comentando de manera rápida y vemos si estos son conflictos que a ustedes se les presenten. Por ejemplo, de manera muy reiterada tenemos lo que nosotros calificamos una falta de competencia por parte de las autoridades locales para sancionar conductas por el mal ejercicio de recursos públicos federales. No todos, sino solo los que nos clasifica la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, puede ser un gran cúmulo de asuntos que están en un espacio de impunidad. Me explico. El artículo 109 de la Constitución, bueno, pues nos va indicando pues, que a nivel federal debe haber entidades de fiscalización para revisar ingresos, egresos, manejo y custodia de aplicación de recursos públicos federales. Lo mismo sucede a nivel estatal. Vamos a avanzar, por favor. Y muy en concreto, el artículo 79 de nuestra Constitución nos habla de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene a su cargo, entre otras cosas, según la fracción cuarta, dice lo siguiente: derivado de sus investigaciones, la de promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de sanciones que correspondan a los servidores públicos federales y en su caso, y en el caso del párrafo segundo de la fracción primera de este artículo, a los servidores públicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales y a los particulares. Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 49, último párrafo, nos indica las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales en los términos de las leyes federales aplicables. Hasta aquí todo parece ser claro. El problema se presenta en las leyes orgánicas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice que a la Secretaría de la Función Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. Excluye a los servidores públicos estatales y municipales que también ejercen recursos públicos federales. El artículo 32, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado dice que tiene como competencia la ley de la Secretaría de la Transparencia, que es un símil de la ley Secretaría de la Función Pública, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como sustanciar procedimientos conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Aplicables. Entonces, la Función Pública Federal solamente puede conocer e investigar conductas de servidores públicos de la Administración Pública Federal, pero no de los estatales. Y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Estatal solamente puede conocer de asuntos de servidores públicos estatales. Sin embargo, conforme al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, quienes serían competentes para sancionar esas conductas serían autoridades federales. ¿Podemos seguir? La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato dice que pues, puede conocer de las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales o por la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, tenemos la limitante del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice que solo conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales o por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, una autoridad estatal como la Auditoría Superior del Estado no podría hacer una imputación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el mal ejercicio de recursos federales. ¿Qué tipo de recursos federales están constituidos dentro de este esquema en donde no hemos podido encontrar quién es el responsable para sancionarlos? Están las aportaciones federales, que son recursos que destinan y supervisan las autoridades federales para los estados y los municipios, que dada su especial naturaleza se rigen por disposiciones federales y por tanto, aun cuando pasan a formar parte de las haciendas estatales y municipales, no están comprendidas dentro del régimen de libre administración de estos últimos.
pues es la Federación la que autoriza su destino y aplicación. Y también tenemos el subsidio. Los subsidios no están comprendidos dentro del régimen de libre administración, ya que no pierden su carácter federal, pues su destino y aplicación están sujetos a la fiscalización y comprobación de gastos. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de asuntos que no están siendo judicializados o sus imputaciones no están siendo establecidas. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues el Tribunal Estatal se ha declarado incompetente para sancionarlos, pero también se ha anulado las sanciones que por falta no grave se han impuesto a nivel de los órganos internos de control. Pero ¿qué creen? Que también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se ha declarado incompetente. Entonces, ahorita hay denuncias de conflicto de competencias que serán resueltas, una por el primer tribunal, por los tribunales del primer circuito, y otras que serán resueltas por los tribunales colegiados del 16º circuito. Entiendo que hay estados que sí están conociendo estos asuntos. Sin embargo, bueno, pues por lo pronto en el estado de Guanajuato consideramos que el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal es muy contundente, por lo tanto no estamos conociendo esos asuntos. En la medida que se resuelva este conflicto de competencia, seguramente todos tendremos mucho más trabajo. Solamente nos ha dicho la Auditoría Superior del Estado que tiene 800 asuntos detenidos porque no ha encontrado qué tribunal es el que deba de conocer y sustanciarlos. Si podemos... ¿Me escucha? No, ¿verdad? Si se silencia el otro micrófono, podría ser, ¿no? Este caso lo obviamos para poder llegar a abarcar más asuntos. ¿Quieres pasar acá o es? Ah, sí, ok. Bien, en el tema de la aplicación retroactiva de la norma, bueno, pues normalmente entendemos que aun cuando el artículo 14 de la Constitución proscribe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas, no obliga a que cuando la nueva ley sea más benéfica para alguien, se le deba de aplicar. Que al no existir una regla constitucional que dicte los supuestos de la aplicación retroactiva en beneficio del gobernado, debe atenderse a la norma secundaria la norma secundaria, es decir, el principio de retroactividad constitucional aplica solamente para que no haya una norma que se aplique en perjuicio. Sin embargo, ¿hasta dónde se puede aplicar la norma retroactiva en beneficio de las personas? Bueno, pues la conclusión a la que hemos llegado es que solamente si la ley secundaria establece o autorice la aplicación retroactiva en beneficio del servidor público, por ejemplo, se podría aplicar. Sin embargo, nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas no establece la retroactividad en beneficio de los servidores públicos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras llanas, por ejemplo, si antes el peculado tenía una sanción mayor que la que tiene la nueva ley, pues esta nueva ley no podría resultar benéfica para el servidor público, como si resulta en materia penal. Entonces, sí aplicamos prudentemente los principios del derecho penal, pero hay algunas restricciones. Tenemos otro principio, que es el principio de no autoincriminación y defensa adecuada. Este parece ser un principio que genera bastante conflicto. Por ejemplo, cuando se recaba una confesión en la investigación, se considera como prueba base y carece de valor probatorio. Para nosotros sí carece porque no fue advertido el servidor público que este principio de autoincriminación o de no autoincriminación podía ser
aplicado. Sin embargo, les quiero comentar que es un principio que de alguna manera está sometido a estrés o a debate. Hay un amparo, el 112, diagonal 20, que nos habla de que en materia de derecho sancionatorio en México no se aplica el derecho a la no autoincriminación. Es una declaración que hizo la Corte al resolver este amparo, pero es un amparo, lo menciono, una declaración de manera muy genérica, donde dice que no se aplica este derecho. Sin embargo, cuando uno lee la resolución, se refiere a la ley de competencia económica. Sin embargo, pues les comento, hay declaraciones muy genéricas y que está siendo debatido en los tribunales sobre si efectivamente este principio de no autoincriminación es válido en materia de responsabilidades administrativas o no. ¿Qué sucedió en ese amparo 112, diagonal 20? Bueno, pues hay una visita domiciliaria conforme a la ley de competencia económica. Se le hace un requerimiento a una empresa para que presente permisos que tiene para la producción de determinados fármacos y esa empresa dice, bueno, pues yo la verdad es que me someto al principio de no autoincriminación y prefiero no proporcionar esta información. Gana un amparo, sin embargo ese amparo se va a la revisión y la Corte dice que este principio no aplica en materia de derecho sancionatorio. ¿Cómo lo estamos resolviendo nosotros en el tribunal? Bueno, lo que estamos diciendo es que en materia de responsabilidades administrativas o incluso en materia de derecho sancionatorio ya hay una subdivisión, que es el derecho disciplinario. Una cosa es el derecho sancionatorio, que sería general, y otro es el derecho disciplinario, que se rige bajo sus propias reglas y que este amparo o esta reflexión del amparo no sería aplicable en el caso nuestro. Se discute mucho también si desde la investigación debe o no existir el derecho a estar asesorado por un abogado, debatible o no. He escuchado posiciones en ambos sentidos. Me parece que una buena solución sería saber si queremos que la actuación que se genere en la investigación pueda trascender. Si queremos que trascienda, pues entonces de alguna manera tendríamos que garantizar el derecho a la defensa del servidor público cuando comparezca. Si podemos avanzar en las diapositivas, por favor. Bueno, otra más. Bueno, sobre este tema en particular, tuvimos ahí en la sala hemos tenido ya pues numerosos asuntos sobre el derecho a la no autoincriminación, porque principalmente, pues como ya el magistrado comentaba, pues las autoridades investigadoras pues muchas veces recaban una confesión, una declaración del presunto responsable en la etapa investigatoria, cuando no está debidamente asistido por un defensor y cuando pues no se le hacen saber realmente los alcances de su participación, pues ustedes, los que se dedican al derecho administrativo, que son partes de dependencias, pues seguramente pues saben que es muy común pues que se levanten actas de hechos, ¿no? Donde se diga, pues realmente se le pregunta al servidor público sobre su participación en ciertos hechos, ¿no? Sin embargo, pues como también mencionaba el magistrado, pues se ha cuestionado la aplicación de este principio, pero creo que lo comentábamos ya en otras ocasiones, que pues creo que también viene de que no hemos realmente diferenciado adecuadamente, y eso pues es un problema incluso hasta de la doctrina, ¿no? De qué implica el derecho administrativo sancionador y si es homogéneo y si derecho de responsabilidades administrativas pues es parte de otro derecho administrativo sancionador muy específico que pues llamamos disciplinario, ¿no? Entonces
ahí pues es donde radican algunas de las controversias sobre este derecho. Sin embargo, pues como les comentaba, pues ya lo tenemos ahí en nuestra norma, en el artículo 135, entonces pues por ahora, pues mientras no se diga que ese artículo es inconstitucional y se salga pues de la vida jurídica, pues debemos entonces atenderlo, ¿no? Y ahora, cuando exista una confesión como de esa naturaleza en la etapa investigativa, pues sabemos que no puede tener ningún valor probatorio y no servirá para fincar una responsabilidad. Sin embargo, existen pues otros casos donde sí se le puede dar un valor probatorio pleno a la confesión, y es donde, pues en este caso que estamos hablando de la defensa, pues debemos tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en la sala pues tuvimos estos dos asuntos, el falta grave 85 del 21 y el falta grave que le denominaremos X del 22, porque esta sentencia pues todavía no se encuentra firme, sin embargo nos va a servir aquí para exponer el planteamiento. ¿Y qué sucede en estos asuntos? Bueno, el 85 del 21 pues fue un procedimiento de abuso de funciones que se levantó contra un agente de tránsito de un municipio, acusándolo pues de haberse introducido en un establecimiento privado, haciendo efectivo una sanción en ese establecimiento y además agrediendo al particular al que sancionó. Entonces, aquí el presunto responsable confiesa haber estado en la declaración de la audiencia inicial, dice haber estado en el lugar privado el día de los hechos, y entonces pues esta declaración, que estuvo debidamente asistida por su defensor y que pues se dieron todos los extremos legales para no vulnerar el derecho a la no autoincriminación, pues fue tomada de manera plena para, vinculada con otras pruebas, acreditar el acto arbitrario que le estaban imputando, ¿no? En diverso asunto, en el que les comentó el X del 22, pues hay también una confesión expresa, y aquí ¿qué sucede? También es un asunto de abuso de funciones que se lleva a cabo contra un registrador público de la propiedad, donde la autoridad pues dice que utilizó sus atribuciones como registrador para cambiar de titular unidades registrales sin ningún fundamento jurídico, causando con ello un perjuicio a una persona. Y a final de cuentas, pues la autoridad investigadora no ofrece pruebas contundentes para acreditar esos hechos. Sin embargo, el presunto responsable, en los alegatos ya ante autoridad resolutora, sin afectar el derecho a la no autoincriminación, reconoce haber hecho estos actos, y la cuestión aquí interesante es que fue una estrategia ahora sí que de defensa, porque como nos dice el tipo de abuso de funciones, pues necesitamos la actualización de un acto arbitrario, ¿no? Entonces aquí la defensa dijo, ¿sabes qué? Sí, realicé esos cambios de titulares, no obstante, están totalmente justificados, y pues ya en la etapa de ofrecimiento de pruebas había hecho su ofrecimiento correspondiente, y acredita entonces que no era una cuestión arbitraria ese cambio de titulares, sino que era más bien una cuestión de interpretación normativa que no podía caber dentro de la arbitrariedad, ¿no? La arbitrariedad pues es una total ausencia de fundamento jurídico o una interpretación que escape de toda razonabilidad de la norma, y en este caso pues se acreditó que realmente ese acto era una cuestión pues de árbitro opinable dentro de la interpretación normativa, y por lo tanto pues no se sancionó a este servidor público. Pero pues aquí, bueno, ojo con qué necesita una confesión para tener valor probatorio pleno, y pues para que no cometamos estas situaciones, ¿no? Para que las tengamos pendientes a la hora de realizar una defensa. Bien, tendríamos algunos temas más pues que tratar, sin embargo ya el tiempo pues nos rebasó, llevamos 20 minutos más de lo previsto. Quizás solo me gustaría comentarles que
Todas nuestras sentencias y los criterios y además un flujograma los estamos ingresando a un micrositio que ahorita se verá desplegado. Esto sin demeritar que ahorita podamos, si quieren, tener un diálogo y aquí entre el maestro Eduardo y su servidor, pues intentaremos contestar a sus preguntas. No sé si podemos, Eduardo, poner lo del micrositio. ¿No? ¿No te viene la diapositiva? Bueno, ahorita les copiamos el enlace y se los compartimos y quedamos abiertos. No sé si hay alguna pregunta que se quiera comentar. Sánchez, que activamos tu micrófono. Buenos días. Aprovechando la oportunidad que está el magistrado de la sala especializada, me gustaría saber cómo ustedes hacen el análisis de tipicidad en faltas de particulares. Por ejemplo, cuando se trata de un consorcio, entran a estudiar la responsabilidad que tuvieran solidaria o mancomunada de cada uno de los integrantes de dicho consorcio, o lo toman como un solo particular. En realidad lo tomamos como un solo particular. Lo tomamos como una actuación, hasta donde hemos tenido los asuntos, lo hemos tomado como un particular, y la sanción ha sido impuesta, en su caso, a la persona moral. Entiendo su pregunta. Hay unos esquemas en la individualización de la conducta en donde se requiere, pues, que para la imposición de ciertas sanciones se requiere que haya una actividad muy personalizada de los directivos. Sin embargo, no hemos llegado al punto de tener que imponer una sanción tan grave como podría ser la disolución, por ejemplo, de la persona moral por la reiteración o la clara o manifiesta acción pues reprochable de sus integrantes o de sus directivos. Yo creo que por ahí va su pregunta, ¿no es así? Ya, gracias, es que tenía silenciado el micrófono. Sí, exactamente, por ahí va, o sea, porque entiendo la parte que me comenta de que al final cuando participan en un procedimiento de contratación, por ejemplo, pues participan de manera conjunta a través a lo mejor de un representante común, pero hay ocasiones en las que a lo mejor uno de los integrantes actúa, digamos que a espaldas de los demás, y no sé, el ejemplo que había mencionado anteriormente, ¿no? Presentan información falsa. Y pues nadie se da cuenta, ¿no? Hasta que ya viene la parte de la comprobación por parte de la entidad contratante, y ahí es donde explota la bomba. Entonces, en ese caso, pues sí, participan como consorcio, pero es lo que me interesaba saber, cómo llevan a cabo ese análisis. Si hay un análisis un poco más profundo de deslinde de responsabilidad, o lo toman como un todo. Sí, fíjese, es curioso, la defensa que utilizan normalmente las personas morales es que algún empleado, sin autorización de ellos, ingresó un documento falso. Sin embargo, la sanción pues la imponemos nosotros a la persona moral. Finalmente, quien firma la propuesta es el representante legal, y no nos metemos en mayor detalle al deslinde. Quizá
a la empresa tendría que deslindar la responsabilidad de su trabajador. O sea, como actuar ellos a través de quien hubiera cometido el ilícito, ¿no? Por decirlo así. Pues a lo mejor ellos podrían rescindir la relación de trabajo o iniciar una responsabilidad civil, pero nosotros nos concretamos simplemente a decir, eres una persona moral, presentaste un documento falso. La defensa, pues, es inoperante. Si tú me dices que un trabajador sin tu autorización metió un documento, pues finalmente tú debiste de cerciorarte lo que estás presentando en esa licitación o en ese concurso. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, magistrado. Hasta luego. No, a sus órdenes. En todo caso, pues tendría que acreditar que no estaba autorizada esa persona, ¿no? Porque lo está firmando. Incluso déjenme decirles que hay casos tan curiosos, por ejemplo, en el sentido de que presentan un documento falso de que una empresa está al corriente con el SAT y luego efectivamente está al corriente con el SAT, pero no sé quién les maquina esos documentos falsos, que la empresa no tenía necesidad de presentar un documento falso porque estaba al corriente con el SAT. Quizá es solamente la pereza de no ir a generar la constancia de que están al corriente o de no generarla por internet. No sé si hay otra pregunta. Estamos a sus órdenes, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Víctor Linares, te abrimos tu micrófono. Son muy claras. Tengo una duda sobre la aplicación del Grupo Federal. Por ejemplo, en el estado de Nayarit, ¿se escucha? Se oye viciado, no sé si, pero sí sé que eres del estado de Nayarit y nos vas a hacer una pregunta, entiendo. Que en unos procedimientos administrativos de una revisión de un recurso federal, en la audiencia inicial se presentaron la manifestación que el recurso federal es incompetente en la vía investigadora. Una vez que se turna el PRA al tribunal, el tribunal manifiesta que no necesita la razón al escolar ni al servidor público, toda vez que la Ley General de Responsabilidades no marca la diferencia entre la revisión del recurso federal y estatal y le declara improcedente su argumento. Sí. La pregunta es, si ustedes como magistrados en el estado de Guanajuato tienen alguna jurisprudencia en la cual se declara incompetente para conocer ese asunto. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Fíjate que sí conozco la sentencia. Me parece que Nayarit es uno de los estados que está conociendo de los asuntos donde hay un conflicto sobre el ejercicio de recursos federales. Leí la sentencia a la que te refieres, sin embargo, me parece que no hay un pronunciamiento específico sobre el artículo 49, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, que es ahí en ese artículo 49, último párrafo, en donde nos excluye a las autoridades estatales para poder conocer del mal ejercicio o mal manejo de esos recursos federales. Ahora, no todos los recursos federales estarán excluidos para conocer de las autoridades estatales o los tribunales estatales. Solo los que les mencionábamos, que eran aportaciones y subsidios. Si se trata del mal ejercicio de aportaciones federales y subsidios federales, entonces me parece que los tribunales estatales no podremos conocer del asunto. Me parece que en el caso de la sentencia de Nayarit no se tocó el tema del artículo 49, último párrafo, y en ese caso tendría que hacer un análisis del origen de los recursos y si efectivamente con fundamento en el 49, último párrafo de esta ley de coordinación fiscal, podrían o no conocer de eso. Ese punto del artículo 49 en esencia no fue debatido o no fue discutido en la competencia del Tribunal de Nayarit. Muchas gracias. No, de nada, a sus órdenes.
no sé si haya otra pregunta que contestar o si no, pues nosotros seguiremos a sus órdenes cuando se requiera. De todas maneras, aquí nos quedó como la mitad del material, así que si llega a haber otra opinión, Del 16 claves Carlos García Núñez. Por favor. Y García, bueno, no puedo entrar, pero también más que quedó abierto el micrófono, ¿no? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Compañero. Estoy también checando el chat, para ver si hay alguna. Hay una que nos hace el licenciado Héctor Rodríguez. Dice, cuando el presunto responsable al comparecer a la audiencia inicial haya solicitado la exclusión de pruebas por considerar haberse excluido ilícitamente o ser violatorias de los derechos humanos, en su caso, dar la admisión o no las pruebas. Es una pregunta. Sí, en estos casos lo que se hace más que nada es pues admitirlas si se encuentran pues obviamente relacionadas con el informe de presunta responsabilidad, con la acusación, y ya en la etapa de la resolución pues es donde ya para que haya una mayor exhaustividad, pues es donde ya se entra a analizar pues realmente el argumento del presunto responsable y definir si realmente esa prueba pues fue recabada con una violación a derechos humanos o al procedimiento para ofrecerla y desahogarla como tal, ¿no? Es lo que se hace para garantizar pues realmente una mayor exhaustividad y un estudio pues más detenido, ¿no? Ok, déjame ver si tenemos alguna otra. Aquí otro nos dice, Miguel Baltasar, en relación con el asunto del policía, el tribunal es el competente para conocer y sustanciar y determinar respecto a las faltas graves, o lo puede hacer el órgano interno de control. Esto porque en la Ciudad de México la Fiscalía sanciona a través de su órgano de asuntos internos tanto las faltas graves como las no graves, y ya posteriormente se combate esa determinación ante el Tribunal de Justicia. Sí, le pedí a Eduardo contestar esta pregunta porque, bueno, pues está por salir un criterio del tribunal. En este sentido, los policías están sujetos a un doble régimen disciplinario. Uno, que se deriva de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y otro, que se deriva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Está muy a debate si realmente deberían de aplicarle los dos. Lo cierto es que ambas leyes los consideran y por lo tanto pues están sometidos a ambas responsabilidades. Puede causar extrañeza que te inicien un procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, ¿por qué se da? Bueno, pues porque ambas leyes así lo prevén. Incluso en ocasiones puede ser una conducta que se puede clasificar tanto en una ley como en otra. Aquí obviamente se abriría el debate si no existe o no se estaría violando el principio de non bis in idem, pero bueno, están sujetos a ambos esquemas de responsabilidad administrativa. Incluso la Ley General de Responsabilidades Administrativas hace referencia específica a los policías en un impedimento de reinstalarlos, y eso nos hace
una referencia a que sí están incluidos en el régimen, de ambos regímenes de responsabilidad, nada más que traen un fundamento legal distintos. Y el criterio del tribunal es pues que están sometidos a ambos sistemas de responsabilidades. Sí, de hecho ese criterio se deriva de la falta grave 85 del 21 que tienen ahí en el enlace que les compartimos. Bueno, aquí voy a tener que hacer una acotación. Si se termina la sesión, casi es como la advertencia a la novia, no es que te colgué, sino que se nos va a terminar la pila de la computadora, pero estamos disponibles hasta antes de que termine. Jonathan Bejarano, te abrimos tu micrófono para tu pregunta. ¿Quieres contestar la cámara? Me gustaría saber dónde puedo volver a ver este foro que se abrió para poderlo consultar ulteriormente. Y asimismo, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es respecto de la tesis que manejaron acerca de la temporalidad de la ley, de que si no se había abierto la investigación por faltas que se cometieron antes de la entrada en vigor de la ley general, se tenía que hacer el proceso conforme a la nueva ley general. Sin embargo, hay un asunto, en general, de hechos de 2016, pero son de tracto sucesivo y sus efectos cesan hasta 2018. Yo lo que sugiero, lo que pienso hacer, salvo la mejor opinión de los participantes y del ponente, es abrir el expediente y como los efectos cesaron en 2018, tanto fondo como proceso, empezarlos a hacer conforme a la ley general. Esas son mis dos participaciones. Uno, ver dónde puedo consultar posteriormente la sesión. Y dos, qué piensa el ponente acerca del razonamiento que estamos haciendo como para poder empezar una investigación por los hechos de 2016, pero que cesan cesan sus efectos en 2018 y solamente esa será mi participación. Muchas gracias. Sí, bueno, en lo que a nosotros nos concierne, pues en este caso, al ser una falta administrativa de tracto sucesivo, como bien dice, sus efectos pues no cesan hasta que esa línea del tiempo, digamos, de la falta pues se agota, ¿no? En ese sentido, si se agota ya posterior a la entrada en vigor de la nueva norma, pues sí, totalmente de acuerdo, tanto sustantiva como adjetivamente, pues se va a tener que llevar con el nuevo régimen, porque bueno, sustantivamente pues la falta se comete ya dentro de la vigencia de la nueva norma, que es cuando se agota, y adjetivamente pues porque la investigación no va a poder iniciar antes de que se agote esta línea del tiempo de la falta de tracto sucesivo, ¿no? Entonces, pues por consecuencia obvia, entonces vamos a iniciar la investigación posterior a la entrada en vigor y estaríamos ante el supuesto precisamente de que nos estás mencionando, ¿no? De vigencia de la nueva norma. Perfecto. Por lo que hace a las sesiones, las vamos a subir todas juntas en un micrositio que les haremos llegar a su correo, pero estamos esperando editarlas todas para que salgan uniformes. Perfectísimo. Muchísimas gracias. Le agradezco. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario, compañeros? Pues creo que hasta aquí hay los comentarios. Iván, no sé si tú quisieras agregar algo. Nada más agradecerles a
al maestro Luis Eduardo, desde luego al doctor Arturo Lara, siempre nos ilustran bastante bien desde lo que les toca a ellos como resolutores y como intervinientes en el procedimiento por faltas graves. Muchísimas gracias. La verdad es que fue muy enriquecedor lo que hoy nos compartieron. Y bueno, viene ahora un periodo de reflexión sobre toda esta información. Muchísimas gracias y a los asistentes, pues también gracias por su participación el día de hoy, gracias por sus preguntas y los esperamos la siguiente semana en la última sesión de este seminario. No, pues muchísimas gracias, Arturo, Ernesto, ¿nos quisieran agregar algo? Eduardo, perdón. No, pues muy agradecidos, aparte a nombre del comité de la Universidad y de la Defensoría que nos tocó en esta ocasión organizarlos. Muchas agradecidos por la generosidad, por habernos compartido esta parte. Algunos nos preguntan si nos podían compartir el material, nosotros se los hacemos llegar a los interesados y pues quedamos aquí a la orden. Gracias por la invitación, aquí a nombre de Eduardo y mía. Creo que se les acabó la pila ya. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno. Pues muchas gracias a los asistentes y nos vemos la próxima semana. Gracias, Iván. Muy buena tarde. Gracias igualmente. Gracias. Hasta pronto.